Muy buenas tardes, estimados hermanos. Es un placer poder tener este tiempo, estar juntos y compartir estas clases. Estamos iniciando el año y es indudable que nuestros desafíos son grandes, son interesantes, pero muy motivadores. Mi nombre, para los que no me conocen, es Eliseo Merino. Vivo en la ciudad de Punta Arenas y trabajo acá en el Instituto Teológico Interdenominacional de la Patagonia. Una alegría de tener este contacto, tener estos tiempos y esperamos que podamos sacar mucho provecho de todo lo que van a ser estas actividades, de lo que vamos a poder realizar. Trabajar juntos y compartir nuestras experiencias, nuestras alegrías y también nuestra búsqueda, porque en el fondo es una búsqueda. Lo que hoy día vamos a hacer es una especie de síntesis de poder visualizar desde lejos en alguna manera, porque hay cursos que comienzan y van a venir durante el año, de lo que vamos a realizar, de los contenidos y la manera también como podemos enfrentar esta actividad. En cada clase o las clases en la medida que se vayan desarrollando la clase en forma particular, el día que nos corresponda trabajar, van a estar los programas, las cosas más específicas y aquello que necesitamos para desarrollar bien y de la mejor forma posible nuestra clase. Así que un saludo, bienvenido, esperamos que esto les pueda motivar, animar y poder seguir entonces creciendo en estos estudios. Es el desafío de estudiar teología, no es un desafío fácil, pero va a enriquecer mucho nuestras vidas, nuestros corazones, así que estamos re felices de poder tener estos momentos y poder también desarrollar lo que son estos programas, especialmente en el área de teología. Entonces hoy día es una presentación del curso de teología del TIP de Antofagasta, así que un saludo a los hermanos, a los directivos allá en Antofagasta, a los alumnos y a los que van a estar también en otras regiones, y realmente seamos una comunidad que podamos buscar y entender los planes, los propósitos de Dios. Quisiera entonces comenzar a través del Power para irles presentando la temática, el trabajo y lo que vamos a ir realizando durante este tiempo. Es indudable que hay cosas que son introductorias y las vamos a ver como elementos introductorios. Por ejemplo, Jonathan Edwards decía, no trates de obtener conocimiento, ¿no?, como una manera de debatir a otros, sino en el deseo de crecer en la gracia de Dios y de alimentar nuestra propia alma. Y eso es una gran verdad. Y San Agustín también decía, debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío. Así que esta es una búsqueda, es un acercamiento a las escrituras orientado desde el punto de vista del ámbito teológico y de las, a veces hay más que una teología en términos técnicos, como hoy día se puede entender, pero todas aportan algo. Pero nosotros nos vamos a centrar en dos teologías que las vamos a ir mencionando. Eh, bueno, estos pensamientos son para reflexionar, más que nada para reflexionar, para pensar que el acercarnos a las escrituras desde el punto de vista teológico y obtener el conocimiento tiene que ver, y siempre debemos asumirlo, con nuestro propio crecimiento personal, nuestra propia edificación. Y, por supuesto, en esta búsqueda, como decía San Agustín, llenar aquello que está vacío, que todavía no hemos descubierto, y que esta sea también una posibilidad y una manera de acercarnos a ello. Veamos alguna definición de teología en términos muy generales, ¿no?, en términos muy y aspectos que nos van a ayudar y colaboran el sentido de la definición. Uno de ellos, la teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos, así como el conocimiento que tiene el ser humano de la divinidad. La palabra teología es de origen griego, todo eso más o menos es un tema que conocemos.
de un concepto teos, que significa Dios, y logos, estudio o razonamiento. En consecuencia, teología significa el conocimiento de Dios y de los hechos, y de todos los hechos, podríamos decir, relacionados con Él, que nos llevan a comprender y a crecer en estas áreas tan importantes. Por otro lado, una definición preliminar o básica de la teología es el estudio o la ciencia de Dios. No obstante, el Dios de nuestra fe es un ser activo, por eso se da la revelación, y a causa de esa revelación tenemos los elementos para poder pensar y reflexionar desde un punto de vista teológico. Y por eso, entonces, esta definición inicial debe ampliarse para incluir las obras de Dios, su relación con ella, cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa, y cuáles son los propósitos que Dios tiene en revelarnos y en darnos a conocer estos elementos. Por lo tanto, la teología también busca entender la creación de Dios, en particular a los seres humanos y su condición, y la obra redentora de Dios hacia la humanidad por medio de Jesucristo. Este es un pensamiento de Mila Erickson, uno de los libros que vamos a utilizar en el trabajo y en el desarrollo de nuestras clases, de nuestros programas que podamos tener y que vamos a tener, no solamente que podamos tener, sino que vamos a tener. Antes quisiera indicarles que en teología hay varias formas de verla, y por lo tanto hay muchas teologías con distintos nombres que nos permiten estudiar áreas más específicas de la teología. No quiere decir que sean otras teologías o que estén totalmente separadas. En el tiempo, cuando uno avanza, cuando uno comienza a tomar cariño por la teología, es indudable que comienza a investigar otras áreas de la teología, y en eso entonces son muy específicas y tienen sus propios nombres por las cuales las conocemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos teologías que se han ido desarrollando en épocas o periodos como las teologías patrísticas, ¿no? Teología medieval, teología de la Reforma, teología moderna, que son teologías de carácter histórico por su naturaleza, porque van definiendo lo que fue la teología en ciertos tiempos, desde los padres, ¿no? De la teología del medievo, la teología de la Reforma y también teologías modernas. Por puntos de vista doctrinales están las teologías arminianas, teología calvinista, teología luterana, teología católica, teología bartiana, teología de la liberación, teología pentecostal. Entonces se dan cuenta, en términos así de áreas muy específicas, van adquiriendo nombres y se van definiendo para entrar en estudios más específicos sobre temas que son a veces de interés tanto para los investigadores como para los creyentes que anhelan conocer más acerca de la revelación de Dios y de lo que Dios realmente quiere hacer. En cuanto a planteamiento de enfoque, tenemos la teología histórica. Ahí nosotros en esas teologías conocemos a algunos pensadores que definieron temas teológicos desde el comienzo de la era cristiana, ya sea a través de los autores de los escritos del Nuevo Testamento, como también después Orígenes, Ireneo y otros que vinieron en el tiempo. La teología bíblica, que es una de las que vamos a estudiar, teología bíblica. Y también hay una exegética, la teología sistemática, que es la otra que vamos a estudiar, teología ética, teología filosófica, teología apologética para defender la fe. Entonces, a veces entender y distinguir divisiones es importante para saber que la teología no es una sola, en términos de que a través de un solo ramo se puede estudiar todo. Tiene varias derivados, como ya hemos dicho, pero nosotros nos enfocamos indudablemente en las que sean más significativas y constructivas para nuestras propias vidas y para nuestra propia investigación, como va a ser la teología sistemática y la teología bíblica, que serían para algunos como las madres de todas las teologías, porque de ahí se van desarrollando los distintos aspectos. Entender entonces y distinguir esta división es muy importante y esencial para cualquiera que estudie teología, y en especial teología cristiana, ¿no? Sustentada en la palabra de Dios, que es la teología que nosotros buscamos
trabajar y desarrollar en todo este tiempo que vamos a estar juntos. Esperamos entonces poder caminar juntos en esto y todos aprender, desarrollarnos, crecer, tener enfoques bíblicos adecuados, conceptos teológicos doctrinarios, bíblicos, para que no seamos y no tengamos ciertas dudas respecto de nuestra fe y respecto de lo que las escrituras nos dicen. Sobre algo que mencioné anterior, de que uno de los pensamientos está sustentado en Erickson, vamos a tener una bibliografía mayor, un poquito más amplia que los textos solamente que se abocan a, a la teología sistemática como texto de estudio, de uso, lo mismo que en teología bíblica. Entonces vamos a estar conociendo de Erickson, vamos a estar conociendo de varios otros autores, unos muy conocidos, Berkhoff, Grudem, también los mismos autores y textos que están planteados, como Ladd y otros, para ir haciendo este camino en la investigación y en la búsqueda de los conceptos de la teología. Sí, nuestro desafío, como nosotros vamos a trabajar por módulos, de llamado módulo, puede tener otro nombre, pero cada periodo de clase va a durar 9 semanas, 9 clases, Teología Sistemática 1, por ejemplo, que sería la primera, y ahí vamos a tener una librería, una bibliografía para Teología Sistemática 2, probablemente se sumen otros textos para referencia, no son obligatorios, pero de referencia, para que los mismos alumnos que quieran ir a investigar. Así que ese va a ser nuestro desafío, nuestra tarea. Nada es fácil, ¿no? Tampoco nada es imposible, pero tenemos el Espíritu Santo que nos va guiando en el estudio, en el acercamiento a la palabra del Señor y en descubrir y pensar adecuadamente sobre las Escrituras y crecer en nuestras áreas teológicas, en nuestra propia vida. Así que vamos a estar trabajando. Bueno, las dos teologías que vamos a trabajar es la teología sistemática, que es las dos primeros bloques que vamos a trabajar. Y la teología sistemática es el estudio que responde a la pregunta, ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy? Es en particular acerca de Dios o de los temas que nosotros queremos tomar. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué podemos descubrir en la teología sistemática? ¿Qué son las cosas que realmente podemos aprender? Ahora, hay que ver que esto incluye la recolección, ¿no? Hay mucha información, hay que recolectar, por eso hay bibliografías para mirar textos que nos van aportando, nos van ayudando, las escrituras como fuente básica de este desafío, y no solamente la recolección de conocimiento, de antecedentes, de datos, de información bíblica, sino también la comprensión, comprender lo que significa, ¿no? De una forma ordenada, ¿no? De todos los pasajes que son relevantes de las Escrituras o de la Biblia sobre distintos temas. Tiene que ser ordenada, por eso se llama teología sistemática, porque ordena el pensamiento, aunque tiene hipótesis, recoge muchos pensamientos, eh, va a una fuente, puede ir a otra fuente, está buscando para llegar a ciertas conclusiones. Esto nos implica que seguimos y llegamos a tener un resumen claro, una idea clara de las enseñanzas, de modo que sepamos qué creer en cuanto a los temas, tengamos definiciones claras sobre eso. Eso también lo dice Wayne Grudem, hablando acerca de lo que es la teología sistemática. También hay definiciones de Erickson, Miller y Erickson, en su texto, que va a ser uno de los que vamos a ir usando como texto más central. Tiene muchas explicaciones, tiene algunos temas por ahí filosóficos, tiene algunas ideas de sociedad, etcétera, de iglesia, pero lo vamos a ir usando porque podemos entenderlo mejor y apoyando con otras ideas. Pero ahí vamos a estar. Teología sistemática, van a ser teología sistemática 1 y teología sistemática 2. Y esperamos que los ánimos estén muy buenos
para llevar adelante esto que vamos a realizar. La segunda teología que vamos a ver es la teología bíblica, que tiene mucha importancia en el desarrollo de nuestras doctrinas, en entender el plan de Dios, desde los inicios del Antiguo Testamento. Es una teología de Antiguo y Nuevo Testamento para llegar a una comprensión más o menos sana, adecuada, de lo que en general toda la Biblia nos revela, como revela el plan, el programa de Dios, las promesas, los pactos que Dios tiene y ha tenido con su pueblo. Entonces la teología bíblica es una tarea descriptiva, describe mejor porque se atiene al texto bíblico. Tiene un carácter histórico porque se basa también en los eventos, por ejemplo, los momentos patriarcales o los momentos de la monarquía, de los profetas. Tiene un carácter histórico que trata de determinar cuál fue la teología de los autores bíblicos. O sea, en esto la teología bíblica es muy esencial, porque uno de nuestros desafíos en teología bíblica es entender al autor, su pensamiento, su idea teológica al revelar el texto, y por supuesto luego llegar a una aplicación y una comprensión de lo que estamos hablando. Por otro lado, es una teología moderna compatible con la Biblia, porque en cada tiempo que la vamos estudiando y vamos tomando el texto bíblico, podemos ir entendiendo y aplicándola a nuestra realidad de vida, a nuestra vida práctica. Por ahí leí en las guías esa intención de que nuestros estudios lleguen a nuestra vida práctica, a nuestra realidad, a ser parte de nuestra vida, no solamente un conocimiento, una gnosis así superficial, sino profundo, que contiene elementos de vida. En la teología bíblica se marca un cambio en la época de la Reforma, ¿no? La Reforma marcó un cambio muy, pero muy significativo al recurrir a la Biblia como la autoridad única en materias de fe. Materia única en ese sentido, como la Biblia como la única, la palabra de Dios, la única revelación, la única autoridad. Eso lo tenemos muy, muy claro, y eso entonces nos acerca mucho más a los textos bíblicos, a desarrollar una teología bíblica que tenga buenos fundamentos, buenas aplicaciones, pero también buena hermenéutica, buenas interpretaciones, para no desviar con interpretaciones que pueden ser inadecuadas o descontextualizadas del texto bíblico. Esta especie de definición la hace Childs, que es un pensador, es un teólogo luterano, perdón, es un teólogo conocido presbiteriano. Ahí está, ya está cambiando la idea, pero es un teólogo que no es muy conocido, pero tiene un texto muy, muy bueno sobre teología bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento. No sé por qué lo han editado las editoriales católicas este libro, siendo un presbiteriano el autor, un profesor de seminario protestante, pero es por los contenidos, es porque tiene unas definiciones muy buenas. Pero no va a ser el texto base para nuestro pensamiento, ahí vamos a ir usando otro texto que se lo vamos a indicar cuando comencemos este segundo bloque durante este tiempo, hablando acerca de teología bíblica. ¿Cómo vamos a enfrentar este desafío? Es otro tema, ¿no? ¿Cómo enfrentar? Porque en el fondo al mirar esto podemos decir, va a ser tanta materia. Hay que sintetizar, hay que ir eligiendo, hay que ir haciendo los mejores aportes que puedan construir nuestra vida y puedan llamarnos la atención y abrir el camino a la investigación, para que después ustedes como alumnos y yo como profesor sigamos investigando, no nos quedemos solamente con la clase, con lo que vamos a escuchar en el momento, sino que se transforme en algo que realmente podamos ir investigando y nos permite entonces crecer. Vamos a mirar los módulos así en cada grupo de estudio que vamos a tener para ir puntualizando temas generales, temas centrales de lo que va a ser el estudio. Es indudable que en cada clase vamos a expandirnos para ir asumiendo temas, sumando otros temas que nos puedan dar claridad sobre y estar muy bien orientados sobre los temas que queremos dialogar y conversar.
Espero, como digo, y ya lo he dicho, que el ánimo esté muy bueno para que podamos, no vamos a tener clases solamente para que ustedes me escuchen a mí o puedan ver lo que les pueda decir, sino nuestras clases van a ser participativas, de tal manera que igual ustedes puedan hacer aportes, podamos tener salas electrónicas, ustedes saben que en estos sistemas se pueden usar salas, y poder conversar, dialogar, saber sus opiniones en relación a determinados temas, saber sus aportes que pueden hacer también a la clase. O sea, vamos a ir en esa especie de dinámica. Bueno, en módulo 1, hablamos aquí de teología sistemática 1, y en estos temas esencialmente, en estas 9 clases que vamos a tener, está en esas 9 sumada una introducción, está sumada el fin de una presentación de trabajo, de los temas que podamos definir, que ustedes mismos pueden investigar o elaborar o construir para ser también el aporte real a la clase desde la perspectiva de ustedes. Entonces, Dios, hombre y Cristo. Tiene que ver con estos primeros planteamientos de la teología sistemática, que son muy interesantes. De Dios, su deidad, su existencia, su personalidad, sus atributos, sus nombres. Como que con esto cierra las preguntas que hace Erickson. ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace? Son cosas como sumamente interesantes para irlas planteando en las clases que tengamos programadas. El hombre, como un segundo tema dentro de este sistema de módulo, el hombre, la idea antropológica desde la perspectiva bíblica, creación, caída, consecuencia, condición humana, ¿no? Naturaleza, fuente o resultados, magnitud, como se ha diseñado también para cursos previos o anteriores. Y sobre Cristo, la obra de Cristo. Ahí hay muchos temas que van a continuar en toda la obra de Cristo cuando estemos en teología bíblica también, o perdón, en la teología sistemática 2, esto va a continuar. Entonces, Cristo, la persona de él, su encarnación, su obra, su sacrificio, todas aquellas cosas que sean necesarias para entender este sentido de cómo Dios actúa, se ha revelado, la participación del hombre y la obra de Jesucristo. Esto va a ser entonces lo primero que vamos a enfocar, y ya el 4, el viernes vamos a estar en clase para ir definiendo más en detalle y trabajando al menos la primera lección, la introducción general a este módulo. Esto nos va a desafiar mucho porque vamos a conocer mucho acerca de Dios, mucho acerca del hombre y acerca de Jesucristo y su obra maravillosa. Son temas netamente teológicos, de gran importancia para nosotros, para nuestra vida, para saber como líderes, como investigadores que estamos buscando conocer más de Dios o mejor, para mejorar nuestros ministerios. Son temas profundamente esenciales en la vida cristiana, para el conocimiento, pero también para la praxis, la práctica, ¿no? Para la transformación de nuestras propias vidas, para que sea modelada en este entendimiento de lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de su revelación y a través de estos contenidos que estamos conversando. Entonces ya sabemos que este es nuestro primer módulo de trabajo. Esta va a ser la teología sistemática 1, donde vamos a estar entrando aquí para mirar estas cosas y poder reflexionar a la luz de lo que Dios nos ha revelado en su palabra y de algunos aportes que hacen los estudiosos, los pensadores, ¿no? Grandes, algunos obispos, pastores, etcétera, teólogos que investigan hasta el día de hoy y escudriñan las escrituras. El segundo bloque que va a venir posterior a este, partiendo ya en el mes de mayo, ¿no? Que sería la teología sistemática 2. En esta teología, que también tendrá sus 9 clases, estudiaremos más cristología, ¿no? Sobre la persona de Cristo, soteriología, que tiene que ver con la salvación, ¿no? Hablar de salvación. Iglesia, hablar de la iglesia, eclesiología, que es conocido en una forma técnica, y Espíritu Santo, neumatología, la obra del Espíritu Santo,
y algunos aspectos de él. Y escatología, es una mirada bastante amplia a hartos temas que son teológicos, por eso son síntesis, y tratamos de recoger lo mejor y lo que nos anime, nos motive de esta verdad bíblica, y también para continuar con nuestro trabajo y lo que vamos a ir haciendo durante las clases, pero también aquellas cosas que vamos a ir recogiendo para nuestras propias vidas. Al menos desde 3 puntos de vista miraremos las 9 clases. Bueno, hay que incluir la introducción y también la parte final donde los alumnos, ustedes, queridos, harán presentaciones respecto de algunos temas que también puedan investigar. La deidad de Cristo, la unidad de la persona de Cristo. Temas muy teológicos, sobre todo en el nuevo, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, temas muy teológicos que causaron también debates en la historia de la Iglesia, que provocaron los concilios y que algunas doctrinas, aparte de ser bíblicas, fueran conciliares. En concilio se determinaran ciertas cosas sobre la persona de Cristo. También tendremos como segunda instancia plantearnos los temas de la salvación, esta obra tan real, tan interesante, que para nosotros es de suma importancia. La palabra suma importancia es usada por uno de los teólogos de la historia de la Iglesia previa a la Reforma, como fue Tomás de Aquino. Entonces, de suma importancia en el sentido de la grandeza, de la realidad de esa obra maravillosa como es la salvación. La Iglesia, ¿no? La importancia de la Iglesia, el ministerio de la Iglesia, esta comunidad, el cuerpo redimido por la obra de Jesucristo. Y también la obra o el Espíritu Santo, mirando como persona, su obra, el carácter de deidad que tiene el Espíritu Santo, las últimas cosas que es un tema de la escatología, pero mirado desde una perspectiva cómo lo maneja el texto que vamos a usar, como hablamos de Millard Erickson, ¿no? Las últimas cosas y las teorías del final de los tiempos. Y tenemos muchísimos, esta unidad es me gusta mucho porque centra la cristología, la salvación, la obra del Espíritu Santo, que tiene que ver mucho con nosotros, con la vida de iglesia, con nuestra tarea y desafío de entender correctamente los planes de Dios, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas. Esto ya, como dijimos, va a ser en mayo, hacia adelante, para ir terminando por ahí a fines de junio. Probablemente no tengo a la vista ahora el calendario como parecía en tal fecha, pero ahí vamos a ir avanzando en esto. Luego de tener estos 2 módulos, pasaremos a los siguientes módulos, al módulo 3, que ya entramos en teología bíblica. Este es un acercamiento a lo que tiene que ver con el plan de Dios, el programa de Dios y la historia bíblica y su desarrollo de lo que Dios ha planificado, de los pactos, las promesas que Dios ha hecho y cómo las ha ido desarrollando en el tiempo. Esa es la característica muy importante de la teología bíblica. Porque uno puede decir, bueno, si estudiamos teología sistemática, ahora teología bíblica, ¿por qué? Bueno, la teología sistemática es más amplia, es más general en muchas cosas, y toma temas de amplitud. También tiene caracteres hipotéticos, de hipótesis o teorías que se puedan plantear en la teología sistemática. Pero la teología bíblica recoge el texto y recoge la historia bíblica y la manera en que Dios se va revelando. Definiciones ahí de las promesas de Dios, los métodos que Dios utiliza para la promesa y los procesos históricos que se viven a través del tiempo, ¿no? Hasta llegar a su obra máxima en la persona de Jesucristo. Bueno, la perspectiva de la historia bíblica parte desde el Antiguo Testamento. Aquí vamos a encontrar los antecedentes previos a la promesa, lo que Dios hizo, ¿no? La creación, pero previo a ese otro sentido previo a las promesas, la provisión de Dios, proveer los elementos para desarrollar su promesa, crear un pueblo, el pueblo de Dios, el lugar o los lugares, los momentos históricos donde esto se comienza a desarrollar.
Los periodos de la promesa, la creación, periodo patriarcal, tenemos muy claro cuando Dios llama a Abraham, y sobre la base de una tremenda promesa que se va a extender desde ahí y va a tomar todo el resto del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. La monarquía, el carácter davídico, ustedes saben lo que el rey David significó en términos de las promesas, las profecías, la presencia de los profetas para afianzar estos elementos y ponerlos sobre la mesa y recordarlos al pueblo. Y también la renovación y el triunfo de la promesa, cómo se llega a lograr, porque ustedes saben que en los términos históricos, en la medida como se va desarrollando el programa de Dios, tiene sus dificultades. Entonces trabaja a través de personas, a través de hombres que Él llama, pero Dios es fiel y va llevando su plan conforme a su designio y a su voluntad. Eh, el tema ahora de la teología bíblica en el Nuevo Testamento. Aquí se trasladan las promesas. El plan de Dios continúa y se va a cumplir los evangelios. Y sabemos que los evangelios nos narran la obra completa de Jesucristo, la vida de Jesucristo, todo este sentido, y después de esto comienzan las interpretaciones, cómo se aplicó, cómo se aplica, cómo se hace realidad en la iglesia, en la misión, en la tarea que nosotros tenemos que realizar. Y están las cartas paulinas, ¿no?, las cartas generales, como Hebreos, que hace una muy buena interpretación de los elementos del Antiguo Testamento, la aplicación con la obra de Jesucristo. El libro de los Hechos, que tiene un carácter histórico, pero va narrando la presencia de la iglesia. Bueno, y el Apocalipsis, ya sabemos, temas muy escatológicos, el fin de los tiempos, pero que traen todos elementos, enseñanzas y contenidos que nos ayudan a entender precisamente lo que Dios quiere y cómo Dios desarrolló y desarrolla y cumple todos aquellos planes y programas que Él tiene, o conocido en algunos textos de teología como las promesas de Dios, con algunos métodos, formas para llegar a lo que realmente Dios quería hacer. Por lo tanto, la teología bíblica es más fiel al texto bíblico, ya sea en su planteamiento histórico, que tiene mucho sentido histórico en el Antiguo Testamento, como su planteamiento interpretativo, por ejemplo, en las cartas paulinas, en las cartas generales, en los hechos como narrativa histórica de lo que está sucediendo en la vida de la iglesia, y en el Apocalipsis como una mirada futura de los tiempos en cuanto a lo que Dios está haciendo y lo que tiene que concluir de acuerdo a su plan y al desarrollo. Lindos temas, también desafiantes, grandes temas, ¿no?, para trabajarlo, para desarrollarlo, para poderlo entender. Así que hay que animarse porque se vienen estos temas y tenemos que trabajar sobre ellos y tener una disciplina de estudio y de búsqueda para crecer nosotros mismos. Creo que vamos a crecer mucho en esto. Y bueno, llegamos al módulo 4, que sería el último. Aquí ya estamos hablando prácticamente de los últimos meses de académicos de este año, para por ahí por octubre, noviembre, porque el anterior está entre agosto y septiembre. Vamos a ir, porque cada módulo, ustedes ya se dan cuenta, tiene 9 clases. Así que 9 por 4, 36 clases que vamos a estar juntos. Y esperamos crecer, esperamos desarrollar bien nuestra tarea, pensar, plantearnos ideas muy importantes. El módulo de la teología 4, o del módulo 4 de teología bíblica 2, va a encerrar dos temas muy interesantes, muy prácticos. Aquí nos vamos a trasladar a la praxis, que se llama, a la práctica, a aprendizajes que deben ser aplicables, como es la teología pastoral, un tema desafiante para nuestro tiempo, para en la práctica pastorear, encargarnos de la iglesia, y en lo teórico, en lo que aprendemos, penetrar en esta realidad pastoral de lo que Dios quiere hacer. Aquí veremos el pastoreo en términos personales, la vida individual, personal, la responsabilidad de la tarea y el pastoreo familiar. Como la primera comunidad, la primera iglesia, el tema familiar ahí, el pastoreo después de la iglesia, la comunidad como rebaño de Cristo,
como iglesia en general, de todos los creyentes, pero también en la iglesia en particular, donde aplicamos nuestra práctica y nuestra incursión pastoral en la sociedad. No tenemos que pensar solamente que hemos sido llamados a pastorear dentro de la iglesia. El Señor nos ha llamado a una tarea bastante amplia de influencia en la sociedad, el hecho de predicar el Evangelio y de enseñar a la gente. Ya estamos saliendo de la iglesia para llegar a la comunidad con elementos de enseñanza, elementos prácticos, etcétera. La teología pastoral de hoy nos revela muchas cosas, pero tiene que ser bíblica. Eh, por eso está dentro de los módulos de la teología bíblica. Tiene que ser bíblica, tiene que ser sustentada desde las escrituras y apropiada e interpretada adecuadamente para nuestros tiempos, para nuestra era contemporánea, para lo que sucede hoy y las grandes demandas del tema pastoral en las personas, en las familias, en la iglesia como una comunidad de iglesia y en la comunidad, en la sociedad también, ¿no? Porque no podemos abstraernos de eso. Y dentro de esas 9 clases, las últimas, entraremos en el tema de la ética bíblica cristiana. Es un tema muy desafiante también para este tiempo, es un tema interesantísimo, la ética bíblica, la ética cristiana, pero bíblica, ¿no? Tiene que estar asentada en esas bases. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el motivo de esta ética bíblica? ¿Por qué la palabra? ¿Por qué la Biblia nos habla, nos enseña y nos lleva a tener una vida en ese sentido? Luego, el amor y la justicia de Dios. Aquí hay un tema que también implica cómo Dios se revela y cómo Dios muestra su amor, justicia, el tema de la reconciliación con Dios, nuestro acercamiento a Él, y el amor y la justicia como un tema ético, ¿no? Como un tema muy valórico para nuestra fe, para nuestra vida cristiana. Y por último, hay las soluciones bíblicas para los conflictos morales que en la sociedad a veces van cambiando porque van surgiendo más ideas, ideologías, planteamientos desde la sociedad que chocan con los temas bíblicos, a veces que chocan con los temas eclesiásticos de iglesia. Pero ¿cómo resolvemos bíblicamente los temas éticos, los conflictos morales que afectan a nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestras familias y nuestra sociedad, que lo afectan en nuestro tiempo? Así que ustedes ya más o menos ahí se pueden dar cuenta que este último bloque es bien contingente de nuestro tiempo y es bien desafiante. Y nos va a desafiar a nosotros en nuestras propias vidas personales, para mirar nuestra teología pastoral y mirar nuestra teología ética. Hay varios que de tiempos, la teología ética se hizo muy fuerte en tiempos de dificultades, difíciles, una idea más ética de nuestra fe y de nuestra presencia en el mundo en el cual vivimos. Pero aquí nos vamos a enfrentar a estos temas y los vamos a ir viendo, los vamos a ir desarrollando de acuerdo a los contenidos que vamos a encontrar en la Biblia y al texto que nos va a ir guiando también para poderla entender de la mejor manera posible. Eso serían los 4 módulos que vamos a estudiar en total, como ya hemos dicho, 36 clases, 9 por cada uno, y indudablemente que a lo mejor queda en esta presentación la idea de que esto va a ser como muy grande, muy desafiante, muy pesado para nosotros, pero no. Es un camino necesario y debemos hacerlo con alegría, porque vamos a ir descubriendo acerca de Dios, descubriendo su palabra, descubriendo también el elemento histórico, cómo Dios ha trabajado para bendecirnos, para llenar nuestras vidas y para conducirnos por temas que son tan importantes para nuestro tiempo, como lo ha sido en otras épocas, también en otros tiempos, han sido tan importantes para nosotros, eh, y siguen siendo para el día de hoy. 4 módulos, 4 etapas en que vamos a estar trabajando directamente en estas ideas de la teología sistemática, de la teología bíblica, que esperamos nos permitan enriquecer nuestras vidas y encontrar elementos para la realización de nuestros propios desafíos, de nuestras actividades, quienes tienen actividades pastorales,
pedagógico, de Biblia, o quienes buscan enriquecer sus vidas a través de un conocimiento más sistemático y más bíblico para sus propias vidas. Así que está la invitación para que nos animemos y podamos proceder a estudiar y a tomar este tiempo para ir investigando, trabajando juntos. Finalmente, aquí algunas ideas generales como en una especie de conclusión a esta síntesis, aunque esto es como muy general. Nuestro anhelo es que el Señor nos guíe e ilumine en este desafío en transitar por estos temas teológicos, como también nos dé la prudencia y sabiduría para acercarnos a los textos bíblicos y para encontrar en ellos las verdades que necesitamos aplicar a nuestras vidas. Eso es muy interesante. Es algo que yo escribí porque me parece necesario, ¿no? Que el Señor nos ilumine, porque realmente es un desafío. Es un desafío formativo, es un desafío de búsqueda, por eso dice transitar en estos temas teológicos, pero también que nos dé la prudencia y la sabiduría para acercarnos a los textos bíblicos. No es solamente llegar y abrir la Biblia y decir aquí y acá, sino prudencia y sabiduría para llegar a esos textos bíblicos y para encontrar en ellos las verdades que en primer lugar necesitamos aplicar en nuestras propias vidas, para luego entonces poder eh, desarrollar aquello y poderlo llevar adelante en la tarea que estamos involucrados y en lo que queremos hacer en este sentido. Como reflexiones finales, tenemos que decir que en teología sistemática descubrimos el sentido soberano de Dios, hablando de la teología sistemática, el sentido soberano de Dios y su misericordia hacia su creación. Descubrimos que en las actuaciones de Dios por medio de su revelación, nada es infructuoso o descuidado. Tiene sentido y verdad. Por eso es muy importante. En la teología sistemática descubrimos el sentido soberano de Dios y su misericordia hacia la creación. Dios es soberano. No podemos pensar de otra manera. Es así. Y descubrimos que las actuaciones de Dios, por medio de su revelación, lo que Él nos ha entregado, nada es infructuoso o descuidado. O sea, nada está al azar. Todo tiene sentido y tiene verdad, porque nosotros creemos en un Dios de orden, en un Dios poderoso, en un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y por eso tenemos que mirarlo siempre así, desde la perspectiva de la teología sistemática. Dos, en cuanto a la teología bíblica, podríamos decir que en ella encontramos el testimonio de la voluntad redentora de Dios en el texto mismo de las Sagradas Escrituras. Eso no lo vamos a encontrar. Es imposible en teología bíblica encontrarlo fuera del texto, del contexto de las Escrituras. Lo vamos a encontrar adentro. Y en los textos, entonces en teología bíblica podemos decir que en ella encontramos el testimonio de la voluntad redentora de Dios. Lo encontramos en el texto mismo de la Escritura. La interpretación de los textos resulta crucial para lograr entender el designio divino, o sea, lo que Dios realmente se ha planteado, su plan, su programa, y cumplirlo hasta el fin de los tiempos. Aquí es crucial lo que está la interpretación, o también lo que llamamos la hermenéutica apropiada, la hermenéutica adecuada para entender bien los designios divinos, lo que Dios quiere y lo que Dios está haciendo. Eso es parte de esta presentación y también de esta invitación a estas clases a través del ITIP de Antofagasta. En el caso mío, un colaborador y también una persona que aprende, que vamos a aprender juntos acerca de todos estos temas que vamos a ir estudiando y como ya hemos dicho, transitando en todo este tiempo. Esperamos trabajar juntos. Algunos van a tener ustedes que hacer algunos trabajos también, algunas investigaciones para presentarlas, para cerrar los periodos ahí de cada bloque y poder entonces
crecer en eso, en ese tipo de investigación. Esperamos que podamos tener lindos tiempos, hermosos momentos al acercarnos a las escrituras y al poder estudiar esta teología. Y también espero que ustedes puedan comprender nuestras clases o las clases que vamos a ir planteando, como yo también comprender sus inquietudes. Eh, También deseo y anhelo que ustedes puedan estar. Espero que ustedes anhelen también tener sus compañeros y tenerme a mí en esta clase para desarrollar todo este programa, todo este plan sintetizado aquí en poco tiempo, con ideas muy generales, porque tampoco se puede hacer en forma muy amplia. Así espero que el Señor les bendiga y nos estaríamos encontrando muy pronto en el aula. Hoy día el aula online, ¿no? En lo telemático, porque los tiempos lo han producido de esa manera y esto permite entonces que igual hayan alumnos de distintos lugares. Gracias por este tiempo, gracias por escuchar, esperamos que podamos trabajar juntos, como ya lo he dicho, y muchas gracias también a quien dirige ahí el instituto por haberme invitado a ser parte de este proyecto. Me siento agradecido y sé que el Señor tiene algo para mí también en aprender más y poder entender mejor algunos de los temas que hemos planteado. Que el Señor les bendiga, esperamos vernos. Tengo entendido que ya el próximo viernes vamos a estar en el aula. Dios les bendiga.